Esto es La Historia Detrás del Himno, donde estudiamos la letra e historias que inspiraron los grandes himnos de la Iglesia. Hola, soy Donny Swagger y bienvenidos a otra edición de La Historia Detrás del Himno. Para algunos de ustedes que no han podido sintonizar a algunos de los otros programas y esta es su primera vez, el propósito de este programa es simplemente tomar algunos de los grandes himnos de la iglesia que tienen una historia particular que surgió y el resultado fue la escritura de esa alabanza, algo que condujo al escritor a un punto de autoexaminación, de buscar al Señor, un gran momento de oración, incluso tiempos de sufrimiento. Y de eso surgirían alabanzas que literalmente han viajado por todo el mundo. Mi trabajo es simplemente intentar traerles la historia detrás de las alabanzas y darles una idea un poco mejor de cómo surgieron esas alabanzas y las personas que las escribieron, quiénes eran, qué estaban viviendo. Me han escuchado decirlo muchas veces y lo diré otra vez para recordarles cuán importante es la música en el reino de Dios. En realidad, la música es la segunda expresión más grande del cristianismo fuera de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es la más importante, pero la segunda es la música. La música puede llevarnos a un lugar de alabanza y adoración como ninguna otra cosa. Es el lenguaje del corazón. Es lo que puede penetrar el corazón más duro, el alma más negra. El individuo que siente que no hay esperanza para él, que no tiene tiempo para Dios, sin embargo, una melodía, una alabanza, puede avivar algo en su corazón y llevarlo a un conocimiento de salvación de Jesucristo. También me gusta decir que una alabanza verdaderamente ungida por el Señor es realmente un sermón, acompañada por música. Permítanme decirlo otra vez. Una alabanza que sea realmente ungida por el Espíritu Santo no es más que un sermón acompañado por música. De todas las alabanzas que hemos presentado, esta es una de mis favoritas esta semana. Es uno de los pocos himnos que vamos a presentar que en realidad no es tan viejo como algunos de los otros himnos que les hemos presentado en la primera temporada y ahora en la segunda temporada. Yo creo sin temor a equivocarme que puedo decir que la alabanza que les vamos a presentar el día de hoy y la historia detrás de ese himno son probablemente los más populares que se han escrito del siglo XX en adelante. No puedo pensar en ninguna otra alabanza escrita en el siglo XX que haya sido cantada y traducida a más idiomas que esta alabanza en particular. Quiero comenzar con esta declaración. Cristo vino a esta tierra con una misión. Tenía una misión y solamente una misión. Y esa misión era morir en la cruz del Calvario para expiar los pecados de la humanidad. Sí, Él obró muchos milagros en su tiempo de ministerio durante 3 años y medio. Resucitó a los muertos, abrió los ojos cegados, multiplicó los panes y los peces y muchos otros milagros. Pero nada de eso podría compararse con su obra más grandiosa. Y eso sería convertirse en el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación de la tierra. Quiero utilizar un verso en particular que es muy importante para la alabanza y la historia que vamos a compartir con ustedes. Es un verso que llevó a este escritor en un profundo viaje espiritual durante un tiempo de lucha en su propia vida y sin duda es el verso más popular en la totalidad de la palabra de Dios. Incluso muchos que jamás han cruzado la puerta de una iglesia pueden decir que han escuchado a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la centralidad del Evangelio, Dios convirtiéndose en hombre para morir
y salvar a la humanidad. George Bernard nació en 1873 en Youngstown, Ohio. Cuando era niño, su familia se mudó bastante, y cuando era adolescente vivía en el estado de Iowa. Fue en este momento de su vida, a la edad de 16 años, cuando tuvo una experiencia espiritual. En realidad fue salvo, aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Él anduvo con el Señor. Al principio de sus 20 años se casó y se convirtió en ministro en el Ejército de Salvación, viajando con ellos por todo Ohio, Iowa, Michigan, Nueva York, diferentes lugares, realizando cruzadas en las ciudades. Y ya saben cómo funciona el Ejército de Salvación. Vestían uniformes del ejército o uniformes que tenían el modelo del ejército y entraban a un pueblo en particular tocando instrumentos, cantando alabanzas y atraían a la multitud. Y comenzaban a predicar el Evangelio, y eso es lo que George Bernard estuvo haciendo. Pero después de un tiempo se sintió insatisfecho con la forma en que se manejaba el Ejército de Salvación y se convirtió en ministro ordenado de la Iglesia Metodista y se convirtió en un evangelista. Su ministerio de evangelismo se ubicaba principalmente en los estados de Michigan y Nueva York. Él viajaba de ida y vuelta entre los dos estados en particular, haciendo su hogar en la pequeña ciudad de Reed, Michigan. Yo ni siquiera sé dónde está Reed, Michigan, pero ahí es donde hizo su hogar. Y fue durante este tiempo de viaje y predicación que el hermano Bernard comenzó a luchar con un gran problema en su vida. No sé cuál era el problema, nunca lo dijo. Nunca sacó a la luz realmente lo que causó esta profunda introspección de su propio corazón. Y me pregunto, antes de terminar la historia, ¿con qué frecuencia nuestras vidas estarían mejor si nos tomáramos el tiempo para mirar profundo en nuestro corazón? Como dijo el apóstol Pablo, que cada hombre examine su propio corazón para ver si está dentro de la fe. Ahora, no sé si fue una lucha de relaciones, no dijo, pero algo estaba pasando que lo llevó a mirar internamente en su propio corazón y también lo hizo ir a la palabra de Dios y comenzar a buscar al Señor. Durante este tiempo de gran lucha, el Espíritu del Señor comenzó a ministrarle y comenzó a llevarlo nuevamente a la centralidad del Evangelio. Y al hacer el Señor eso, la gran verdad de la cruz de Cristo llegó a hacerse más real y primordial en su propia vida. Bernard simplemente diría, durante este momento de gran introspección, buscando al Señor, luchando con diferentes cosas, el Espíritu Santo dirigiendo su pensamiento y su atención de vuelta a la centralidad de la cruz, dijo que era como que Juan 3:16 saltó de la página y se hizo real ante mis propios ojos. Él dijo, por primera vez me di cuenta, la cruz no es un símbolo, sino que es la realidad del cristianismo. Llegó a la conclusión de que si se remueve la cruz y lo que representa, no queda nada más que paganismo. No hay cristianismo sin una cruz y sin derramamiento de sangre inocente. El Señor lo trajo de vuelta a Juan 3:16. Como dije, Él dijo más de una vez que cuando comenzaba a orar, mientras comenzaba a buscar al Señor, decía, en mi mente podía ver literalmente las palabras de Juan 3:16 saltar de la página y transformarse en el símbolo de Cristo en la cruz. Durante este tiempo, el Señor comenzó a mostrarle que no mirara al árbol, que no mirara al madero, sino que mirara al que estaba en ese árbol o madero, Jesucristo. Cuando comenzó a hacer eso, ese problema, esa área de su vida con la que estaba luchando, lentamente se dio cuenta de que no tenía
que cargar con ese problema. Él no tenía que luchar. Que Cristo, en la cruz del Calvario, no solo expió los pecados de la humanidad, sino que le dio victoria al creyente en su caminar diario con el Señor. Santificación. Eso es realmente con lo que estaban lidiando. Él dijo que una vez que la cruz se hizo real para él como la centralidad del Evangelio, cambió su vida personal, pero también cambió su predicación y su ministerio. Él comenzó a predicar más y más y más sobre la salvación, comenzó a predicar más y más sobre la cruz, el significado de Cristo morir en la cruz, el papel de nuestra fe puesta en Cristo y en la cruz como la propiciación de nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los pecados del mundo. Bueno, esa gran revelación lo conmovió, pero realmente no se detuvo allí. George Bernard, era un cantante. Había escrito unas alabanzas antes, pero realmente nada antes o después de que este himno en particular llegara a la conciencia del público en general y de la iglesia. Pero quería expresar esta gran revelación que había recibido en su corazón sobre Cristo en la cruz y el poder de la cruz y la victoria que se gana en la cruz, y comenzó a pedirle al Señor que le ayudara a escribir una alabanza, una que pudiera usar en sus servicios, que pudiera relacionarla con algunos de sus mensajes. Y finalmente, un día, buscando al Señor, todo comenzó a cristalizarse en su mente y en su corazón. Y pudo tomar papel y pluma, y escribió lo que llegaría a ser, como les dije, probablemente el himno más popular del siglo XX. Sublime Gracia, sin duda alguna, es el mejor himno jamás escrito. Sin embargo, eso fue escrito hace cientos de años. Pero en los últimos 118 años, de acuerdo a la grabación de este programa, sin duda alguna, esta alabanza es la mejor alabanza y más popular del siglo XX. He escuchado esta alabanza entonada en ruso, la he escuchado entonada en afrikaans, en Sudáfrica, la he escuchado entonada en las lenguas de las islas de los tonganos, los samoanos y los de Fiji. La he escuchado entonada en muchos dialectos diferentes de lenguas africanas que ni siquiera puedo imaginar, dialectos tribales africanos, pero he escuchado esta alabanza. He predicado en todo Centro y Sudamérica y he escuchado esta alabanza. Y ustedes, sin duda, también la han escuchado. Esa alabanza es en el Monte Calvario. Les he dado la historia detrás del himno. Ahora vamos a escuchar en el Monte Calvario. Far away, there stood an old rugged cross. It was the emblem of suffering and shame. But I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. And so I'll cherish the old rugged
Yes, I will cling to the old rugged cross, and I'll exchange it someday for a crown. Well, in that old rugged cross, they're stained with blood, oh so divine. What a wondrous beauty that I now see. For it was on that old cross that my Jesus, he suffered and he died just to pardon a sinner just like me. And so I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. Well, and I will cling to the old rugged cross, and I'll exchange it someday for a crown. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. Yes, I will cling to the that old rugged cross. Oh, and I'll exchange it someday for a Espero que hayan disfrutado la historia detrás del himno y espero que hayan disfrutado la alabanza en el Monte Calvario. Mi oración es muy simple, que no solo conozcan la historia de esta gran alabanza, más que a través de esta alabanza, la cruz se vuelva una vez más la parte central de sus vidas. No el madero, sino lo que sucedió en la cruz. La cruz de Cristo es y siempre será la centralidad del Evangelio. George Bernard vivió hasta la madura edad de 85 años de edad. Él falleció el 9 de octubre de
1958 en el pequeño pueblo de Reed, Michigan. Su casa, de acuerdo a lo que sé, todavía está en pie, un poco afuera del pueblo. Y los que pasan cerca de su casa me dicen que hay una cruz de 12 pies de altura con un letrero que dice: esta es la casa de George Bernard, el escritor del himno amado en el Monte Calvario. Bueno, espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Volveremos la próxima semana con otra historia detrás del himno. Y para terminar, vamos a hacerlo dándoles un poco más del gran himno en el Monte Calvario. To that old rugged cross I will ever be true. Its shame and reproach I'll gladly bear. Oh, then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. And so I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I'll lay them down. Oh, and I will I'll cling to the old rugged cross, and I'll exchange it someday for a crown. It is the old rugged cross. It was stained with blood, oh so divine. What a wondrous beauty that I now see. Oh, it was on that old cross that my Jesus suffered, and he died just to pardon a sinner like me. And so I'll cherish the old rugged cross, oh, till my trophies at last I
Gracias por acompañarnos en la historia detrás del himno con el pastor Donnie Swagger, donde estudiamos la letra que inspiraron los grandes himnos de la iglesia. Envíe sus comentarios a facebook.com/Donnie Swagger. La historia detrás del himno es una producción de la cadena SBN.